Buen día, familia, Dios les bendiga. Ahí por favor, si ya se pueden cerrar ahí en la cocina, porque vamos a dar inicio a nuestra predicación del día de hoy. Hoy hubo mucha inasistencia. Ok, vamos a llevar a cabo el día de hoy una predicación con un tema muy especial por estas fechas que se van a celebrar. Ahorita ponemos una pausa a nuestra predicación expositiva consecutiva del Evangelio de Marcos, de la misma manera que lo hicimos hace 8 días, por los temas que son importantes que se lleven a cabo en este mes de octubre. Este mes de octubre, como lo dijimos hace 8 días, es el mes de la Reforma, porque el 31 de octubre se celebra la Reforma Protestante, ¿verdad? De donde nacimos todas las religiones evangélicas. Pero lo más tremendo es que precisamente ese día también se celebra un culto a la muerte, ¿verdad? Todos sabemos, es más, precisamente como hace 8 días lo comentamos. Por eso es que Martín Lutero fue a clavar sus 95 tesis en un 31 de octubre, ahí en el castillo de Wittenberg, perdón, ¿cómo? Wittenberg, ¿verdad? Es que me confundo luego con el que inventó la imprenta, y como los dos eran alemanes y son muy parecidos sus nombres. Pero bueno, ahí en ese castillo se clavan las 95 tesis, un 31 de octubre, precisamente porque es un día en el cual el Halloween, Día de Muertos, todo eso lo habían cristianizado en la Iglesia Católica. Entonces acudían todos a la Iglesia Católica porque era el Día de Todos los Santos, que siguen celebrándolo de esa manera, ¿verdad? Entonces, como era el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, el 31 de octubre llega Martín Lutero, clava sus 95 tesis para que toda la gente conociera esa protesta precisamente que se le estaba haciendo a la Iglesia Católica de todas las herejías que se estaban llevando a cabo dentro de la única iglesia cristiana oficial que en aquel entonces existía. Pero precisamente una de esas herejías era que hayan cristianizado el Halloween. Aunque ahora tú le preguntas a un católico y le dices, oye, ¿cómo puede ser posible que ustedes celebren a la muerte, ¿verdad? Hacen su Día de Muertos. Y te dicen, no, es que eso no tiene nada que ver con el Halloween. El Halloween viene de Estados Unidos, y eso sí es satánico, eso es del diablo. Pero lo que nosotros celebramos es diferente. Pero hoy vamos a ver que no es diferente, precisamente todo está mezclado. Es parte del sincretismo que muchas veces se llega a utilizar en algunas religiones, en donde mezclan lo pagano, lo mezclan con lo religioso. Y hay cosas paganas que no celebran al diablo, no tendría nada de malo, ¿verdad? Algunas cosas que dices, bueno, no vienen de la Biblia, no vienen pero no están ofendiendo el corazón de Dios. Pero celebrar a la muerte, por supuesto que ofende el corazón de Dios. Entonces, precisamente el tema del día de hoy tiene por título, Dios no celebra la muerte. Y hoy vamos a ver, es una predicación también expositiva, porque vamos a hacer una exégesis y vamos a presentarla de una manera expositiva. Nada más que es un tema especial por las fechas que estamos viviendo en estos momentos, y por eso le pedí a los niños que hoy no pasaran al salón. Lo que sí les voy a pedir, Chinita y Jan, vénganse para acá más cerquita, porque quiero que pongan mucha atención de lo que vamos a predicar el día de hoy. Siéntense ahí atrás de mi hermanita Juve y de Ramón, ahí se pueden sentar Chinita y... Es más, todos vénganse para acá, no tienen que estar haciendo nada allá en las mesas. Aquí hay muchos lugares, sirve de que no siento tan feo de que haya sillas vacías. ¿Sale? Por favor. Y bueno, para llevar a cabo esta predicación
vamos a tener como base bíblica Deuteronomio 8, 18, 9 al 14. Yannick, ¿sí me escuchaste, hijo? Eres bien rápido para poner atención. Deuteronomio 18, 9 al 14. Esa va a ser la cita central que vamos a tener el día de hoy para poder hacer una exégesis de lo que Dios manda, no de lo que el ser humano o las religiones hayan inventado a través ya sea de algunas excusas, a través de textos fuera de su contexto, o también a través de libros apócrifos, porque también es bueno que ustedes sepan que la Biblia latinoamericana, la que se usa en la iglesia romana, tiene varios libros que se les llama libros apócrifos. Esos libros no son parte del canon que realmente fue elegido por el Espíritu Santo para que estuvieran dentro. Es más, precisamente la iglesia romana se le llama a esos libros deuterocanónicos, si algo así, ¿verdad? Los teólogos que están aquí que deben de saber de lo que estoy hablando, pero sí, si mal no recuerdo, son deuterocanónicos. Precisamente ¿por qué? Porque no, o sea, deuto es después, o sea, es después del canon bíblico, se le metieron esos libros apócrifos, como realmente ahora sí que gramaticalmente se le debe llamar a esos libros. ¿Por qué apócrifos? Porque no son los originales. No digo que sean satánicos, pero sí hay un libro de ellos que habla de hablar con los muertos. Pero precisamente por eso ese libro no puede ser un libro bíblico, porque la Biblia no se contradice. Y ahorita precisamente vamos a ver lo que dice la Biblia, lo que dicen las Sagradas Escrituras. De hecho, vamos a ver algo que estaba dentro de los 5 primeros libros de la Biblia, que eso eran los libros más importantes para los judíos. Precisamente era lo que ellos le llamaban la Torá. La Torá precisamente representa la ley de Dios, y dentro de la ley de Dios está Deuteronomio, que es precisamente la cita que en estos momentos vamos a escudriñar. Entonces, por eso les doy estas explicaciones, porque sí, un católico sí puede sacar su Biblia y tomar ese libro que es apócrifo y decirte, mira, aquí se habla de que podemos platicar con los muertos y darle culto incluso a los muertos. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, por eso es que alguien que no sepa esto que les estoy comentando, sí se puede llegar a confundir. Que digan, ay, el pastor decía que la Biblia prohíbe hablar con los muertos, y aquí me están enseñando una Biblia latinoamericana en donde habla de darle culto a los muertos. ¿Me explico? Entonces, con eso tenemos que tener muchísimo cuidado, y por eso es bueno que hagamos todas estas advertencias, porque precisamente la predicación del Evangelio, si ustedes se ponen a analizarlo, la predicación del Evangelio siempre te va a advertir en contra de todas las prácticas que te pueden llevar al infierno. El Evangelio te advierte de todas las prácticas que te pueden dar evidencia si eres salvo o no eres salvo. ¿Sí me explico? De hecho, esa es la predicación del Evangelio. Ustedes pónganse a ver todas las cartas apostólicas, todas llevan una serie de advertencias, de decirte, mira, si haces esto, vas al cielo; si haces esto, vas al infierno; si dejas de hacer esto, no agradas a Dios; si haces este tipo de actividades, son las que agradan a Dios. Eso es precisamente la predicación del Evangelio. Y hoy vamos a ver este tema, que es muy importante para que sepamos que estas prácticas tradicionales, que a muchos de nosotros nos encantaban, ¿verdad?, cuando no conocíamos del Evangelio, no son para nada inofensivas. Sí tienen
profundidad muy diabólica, y todo eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, en Deuteronomio 18:9 al 14, dice así la palabra de Dios: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera de estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Amén. Señor mi Dios, quiero en estos momentos darte muchísimas gracias por tu presencia en este recinto, en este culto en el cual cada uno de nosotros hemos venido con la intención de adorarte a través de nuestra vida, a través de nuestros cánticos, pero también a través, Señor, de la presencia de tu palabra, a través, Padre mío, de la atención que cada uno de nosotros necesitamos poner para escuchar lo que el día de hoy nos quieres decir, Señor, lo que el día de hoy nos quieres instruir, para que cada uno de nosotros podamos ser edificados en tu palabra, Señor, y poderla poner por obra. Te pido en el nombre precioso de Cristo Jesús que tu Espíritu Santo se encargue de no distraer, de no permitir que seamos distraídos, Señor, por absolutamente nada ni nadie, mi Dios, sino que pongamos mucha atención en todo lo que el día de hoy vienes a traernos en este lugar. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor, nuestro Salvador y Redentor, Cristo Jesús. Amén, amén. Y la iglesia dice: amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, familia. Pues creo que con esta cita que acabo de leer, ya ni siquiera sería necesaria la predicación, ¿verdad? Porque es muy clara la palabra, es muy claro lo que aquí nos está diciendo Dios, ¿verdad? Porque sabemos perfectamente, como ahorita se los comentaba, que esta es una cita de la ley moral de Dios. Aquí no estamos viendo que haya una ley ritual, ¿verdad? Porque la ley ritual, esa fue abolida, ¿verdad? Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros ya no tenemos que practicar, ¿verdad?, toda esa ley ritual que practicaban los judíos. Sin embargo, está la ley moral de Dios, que esa ley es perpetua. Precisamente esa es la ley que nos lleva a conocer nuestro pecado y alejarnos de él, ¿verdad? Como el mismo Pablo lo comentó a sus discípulos. Decía: si no hubiera sido por esa ley, yo no hubiera sabido cuál era mi pecado. Entonces aquí precisamente estamos viendo algo que es totalmente pecaminoso y que muchas personas ni siquiera lo saben. ¿Por qué? Porque nunca leen la Biblia. Pero precisamente el día de hoy, gracias a Dios, porque por el internet nos está viendo también mucha gente, y espero que las personas que faltaron también puedan vernos por vía internet. Pero todo lo que aquí estamos escuchando de la palabra de Dios es algo para que nosotros entendamos lo que realmente a Dios le desagrada. Y miren lo que dice esta frase: Halloween y Día de Muertos son formas modernas de las abominaciones antiguas. No son inocentes tradiciones culturales, sino una puerta espiritual al mundo de las tinieblas. Aquí acabamos de ver cosas que se practicaban en algunos pueblos en aquel entonces. Ahí ellos estaban heredando todas las tierras de Canaán. Precisamente por eso viene una advertencia de parte de Dios a todos los israelitas, que era el pueblo de Dios en esos momentos. Ahorita el pueblo de Dios es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y en esos momentos
hay una advertencia tremenda que se le está diciendo a todos los israelitas, a todo el pueblo de Dios, de la misma manera que ahorita a nosotros como iglesia se nos está advirtiendo. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces las personas como que no alinean todo ese mensaje a lo que está sucediendo en la actualidad. Dice, no, es que pues a lo mejor como confunden las palabras, ¿verdad? Porque son palabras diferentes las que se usaban en aquel entonces a las que se usan en estos momentos. Pero lo que es la lectura del tarot, lo que es la lectura del iris, la lectura del café, lo que es ir y que te hagan una limpia, lo que es ir con una persona a que te diga quién fue la persona que te robó un reloj que de repente se te perdió en tu casa, o que vayas a consultar a una persona para que esa persona te diga lo que viene en tu futuro, o esas personas que abren el horóscopo. A ver, mira, yo soy Tauro y quiero ver qué es lo que me va a pasar el día de hoy, porque en el horóscopo me dice lo que a mi signo zodiacal les va a suceder, ¿verdad? Y todas esas consultas precisamente son a las que se refiere esta cita que acabamos de leer. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces la gente como que tergiversa, ¿verdad? Y quieren excusar ciertas prácticas diciendo, no, es que eso era antes, o eso era para aquel pueblo, eso era por... No. Aquí el Señor nos está hablando y nos está dando incluso un listado de ciertas cosas, ¿verdad? Entonces eso es precisamente lo que en estos momentos nosotros vamos a entender, porque el Espíritu Santo es el que se está encargando de darnos el entendimiento de su palabra. Y aquí vamos a hacer la exégesis de esta cita, y el primer segmento tiene por título: el pueblo de Dios debe ser diferente al mundo. Repitan conmigo ese título, por favor. El pueblo de Dios debe ser diferente al mundo. Amén. Deuteronomio 18:9 dice así: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Por principio de cuentas, yo quiero saber si el Dios de la Biblia es el Dios de todos ustedes. Levante su mano si el Dios de la Biblia es el Dios de todos los que estamos aquí. Gloria a Dios. Ahora sí todos levantamos su mano. Qué bueno, eso me da muchísimo gusto. Entonces, a nosotros nos están hablando, ¿verdad? Porque miren, la verdad es que han habido ocasiones que yo he tratado de evangelizar y exhortar a alguna persona y me dicen, no, es que mi Dios no dice eso. ¿Cómo que tu Dios no dice eso? No, es que a la religión donde yo voy nunca me han dicho que, oye, pero ¿qué en tu religión no leen la Biblia? Bueno, sí creemos en la Biblia, pero hay otro libro, ¿verdad? Hay otros libros que son los que nos mandan a hacer lo que tengamos que hacer. Entonces yo les digo, bueno, pues es que entonces tu Dios no es el Dios de la Biblia, sino el de ese librito. Llámese catecismo, llámese libro mormón, llámese atalaya, llámese como se llame, pero entonces tu Dios no es el Dios de la Biblia, porque tú estás tomando otras enseñanzas, otras doctrinas, incluso algunas tradiciones, para que a través de esas tradiciones y de esas doctrinas sea de la manera en que tú te conduces. Entonces no es el Dios de la Biblia. Pero ¿qué sucede? Por eso es que aquí está siendo muy específico Moisés, porque él fue el que escribió este libro, pero lógicamente que fue inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, en el momento en que él dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios, o sea, ahí está siendo específico de quién es quien está dando esa orden. Estamos hablando de que nuestro Dios nos está dando esta orden, esta misma orden. Cuando tú naciste en México, naciste en un lugar lleno de muchísimas tradiciones. Es más, nacimos en un país en donde la mayoría de la gente no quiere saber nada de Dios. Prefieren estar
siempre sujetos a lo que la religión oficial de este país les diga. ¿Y qué sucede? Que la religión oficial de este país nos ha llevado a una serie de tradiciones que simplemente nos han alejado cada día más del corazón de Dios. Pero gloria a nuestro Dios cuando nos dio la oportunidad, porque fue por Él. Él fue el que produjo el querer como el hacer, para que su buena voluntad de Dios se cumpliera en nuestras vidas. Y nosotros pudimos encontrarnos con Jesucristo a través de la palabra de Dios para conocer la verdad, y la verdad nos hizo libres. Entonces aquí en Deuteronomio 18:9 entendemos claramente que nos está hablando a nosotros. ¿Por qué? Porque el Dios de la Biblia es el Dios de todos nosotros. Entonces, aún hayamos nacido aquí en México y aún haya sido nuestra abuelita la que nos dejó ciertas tradiciones, nosotros tenemos que entender que Dios es más importante que cualquier tradición, y que nuestro familiar más querido, y que lo que nos hayan enseñado en la escuela, y que lo que nos hayan enseñado en los Boy Scouts, y lo que nos hayan enseñado donde sea. Lo más importante es lo que nos dice el texto sagrado. Amén. Y aquí esta siguiente frase dice así: lo que el mundo llama tradición, Dios llama abominación. No, ¿qué es la tradición que me dejaron? Abominación delante de los ojos de Dios. No, es que es bien bonita esa tradición. Abominación delante de los ojos de Dios. Porque la carne siempre nos va a llamar a muchas cosas, ¿verdad? Pero todo lo que la carne le gusta, sabemos perfectamente que va en contra de la voluntad de Dios. Porque nuestro corazón es engañoso, ¿verdad? Porque nuestro corazón es traicionero, nuestro corazón es perverso, ¿verdad? Lo dice claramente la Escritura. Entonces aquí vemos claramente que la palabra de Dios nos está hablando el día de hoy de deshacernos de cualquier tradición. Martín, un gusto verte. Gracias, buenos días. Efesios 5:11. Acompáñenme a Efesios 5:11, por favor. Y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Fíjense, aquí estamos viendo que no simplemente nos dice que no participemos de ellas. Porque miren, familia, la verdad es que muchas veces algunos que se dicen ser cristianos, porque un verdadero cristiano no actúa de esa manera, muchas veces cuando te dices ser cristiano y estás tú en algún lugar en donde se están practicando cosas depravadas delante de los ojos de Dios, cuando tú estás en un lugar en donde te estás percatando de que todo lo que se está practicando allí en ese lugar está ofendiendo el corazón de Dios, no te debes de quedar callado. Tú debes de ser luz, porque así nos manda la palabra. Tú debes demostrarle a las personas. Lógicamente que no vas a ir a meterte a un Halloween, ¿verdad? Lógicamente, porque si eres verdaderamente cristiano, sabes que el simple hecho de ir y meterte allí, tú ya estás pecando, tú ya estás yendo en contra de la voluntad de Dios. Pero si tú por casualidad de repente te encontraste en un lugar en donde a lo mejor unas personas empiezan a hablar maravillas, ¿verdad?, del Día de Muertos, del Halloween, y a lo mejor tu hermano está, no, es que yo ya estoy preparando el altar de muertos, ¿verdad?, porque ya sé perfectamente que mi papá y mi abuelita y mi tío van a venir en ese Día de Muertos y se van a tomar el tequilita que les dejo allí, se van a comer ahí las carnitas que tanto les gustaba y que bla bla bla, y tú estás ahí sentado y te quedas calladito.
aquí dice claramente la palabra de Dios que tienes que reprender las obras del mal. Eso no es digno de un verdadero cristiano. Si tú estás en un momento como esos, con todo el respeto, lógicamente, no vas a ponerte a dar de bibliazos, ¿verdad? Y a cerrarle el corazón a la gente con una bola de santurronerías que tú les quieras llegar a decir. Pero precisamente el día de hoy ustedes están aprendiendo a través de la Biblia, incluso ahorita vamos a ver varios datos históricos. Tú estás aprendiendo que ese tipo de actividades a Dios no le gustan. Entonces, como ustedes son personas que o apuntan o tienen una memoria de fotografía y saben perfectamente las citas que el día de hoy estamos citando, valga la redundancia, ustedes perfectamente pueden mirar lo que dice Deuteronomio, mira lo que dice Efesios, mira lo que dice Gálatas, mira lo que dice cada una de las citas que el día de hoy estamos exponiendo, para que tú en ese momento puedas hacerle entender y darle luz a todas aquellas personas que están en las tinieblas, que están en la oscuridad. Entonces, de esa manera es como tú vas a poder atender lo que en este momento nuestro Señor nos está diciendo. No simplemente no participes, sino también repréndelas. Es importante que nosotros le demos luz a las personas que están en las tinieblas, que están en la oscuridad. Porque te voy a decir una cosa, muchas de esas personas te van a mandar, ¿verdad?, hasta donde no. Pero muchas de ellas te van a decir, ay, yo no sabía. Yo pensaba que esas prácticas eran buenas porque a mí me las enseñó mi abuelita. Esas prácticas yo pensaba que a Dios no le desagradaba. Entonces, cuando tú te encuentras con ese tipo de personas, te darás cuenta por qué nuestro Dios nos está mandando a reprender todo ese tipo de actividades. No porque llegues a estar satanizando a la gente, no, sino porque los estás ilustrando de algo que ellos no conocían. Es importantísimo que la gente, es más, o sea, la misma gente que aunque no sean cristianos, pero dicen que aman a Dios, deben entender lo que ofende el corazón de Dios. Entonces, por eso es que tú debes de hacerlo con toda la naturalidad y con toda la pasión de saber que vas a poder rescatar a esa persona de esas tinieblas en las que se encuentra. Vamos al segmento número 2, que tiene por título: las prácticas de las tinieblas son abominación para con Dios. Es abominación para con Dios todas esas prácticas. No simplemente así de que, bueno, pues a Dios no le da relevancia, como la Navidad. La Navidad Dios realmente no le da relevancia si la celebras o no la celebras. Eso realmente no ofende el corazón de Dios el que la celebres, pero tampoco ofende el corazón de Dios el que no la celebres. Pero esto sí, aquí sí estamos hablando de cosas que son específicamente bíblicas y que nos están sustentando la idea que va totalmente en contra de estas celebraciones. Deuteronomio 18, 10 al 12 dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación, repitan conmigo, abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. ¿Se están poniendo atención, niños? Viejitos también están poniendo atención. Viejitas. Miren, aquí cada una de estas palabras tiene ciertos significados, pero algunas veces nosotros decimos, bueno, ¿qué quiere decir agorero? A lo mejor algunas personas no saben lo que quiere decir agorero, o qué quiere decir sortílego. A lo mejor brujos, encantadores, magos, eso sí lo entendemos. ¿Saben? Los nigromantes son los que consultan a los muertos. O sea, de hecho, aquí son 9, miren, Dios enumera 9 prácticas prohibidas. Sacrificio de hijos,
O sea, porque les voy a decir algo, tanto en nuestros antepasados como en la gente de allá, la gente que vivía en esas regiones, ¿qué creen? Que sacrificaban a sus hijos. Eso quería decir hacerlos pasar por fuego. Habían algunos que a sus dioses, imagínense qué tipo de dioses, ¿verdad? Con D minúscula, les llevaban como culto a sus propios hijos. Por eso dice, que no se halle en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego. Pero ¿qué creen? Que ahorita en la fecha a lo mejor muchos dicen, no, pues, ¿cómo crees que yo haría una salvajada de esas, verdad? Pero ¿qué creen? Que cuando tú llevas a tu hijo a algún lugar a que le hagan una limpia, es lo mismo que estar haciéndolo pasar por fuego. Cuando tú, en vez de hablarle a la iglesia o tú mismo ponerte a orar por tu hijo, pedirle a Dios para que lo sane de alguna enfermedad o de eso, que tú dices, no, yo lo voy a llevar con el chamán fulanito de tal para que le haga ahí unos menjurjes y todo eso para que mi hijo se pueda salvar de esa enfermedad. Eso es estar llevando a tu hijo o a tu hija a pasarlo por fuego. O sea, tú lo estás entregando a las potestades diabólicas. Tú mismo te estás encargando de presentar a tu hijo delante de Satanás. Para que te des una idea, por si no lo sabías. Porque les puedo apostar que muchos de ustedes hoy están diciendo, ay, híjole, yo no sabía y yo lo hice en algún momento. Porque yo sí lo hice en algún momento. Bueno, no con mis hijos, pero sí yo conmigo. Yo llegué una vez a consultar a un brujito, ¿verdad? Y ahí me empezó a sacar sus hierbas, ¿sí? Pero ya le pedí perdón a Dios. Y Dios se encargó de echar fuera todos esos demonios, porque eso es lo que tú encuentras en esos lugares, ¿eh? Tú abres puertas y luego por eso la gente está toda enchamucada. Muchísimas, es más, la mayoría de las ocasiones en que me han hablado, pastor, venga por favor, porque está endemoniado fulanito de tal. Y cuando llego y les pregunto, el 99% de las personas a las que he ido a orar porque están endemoniados, me han dicho que en algún momento consultaron a algún brujito, algún chamán, algún tarot, cualquier cosa de esas. Allí es donde se abren esas puertas y aguas, ¿verdad? Por eso es que la Biblia nos advierte perfectamente de todo ese tipo de cosas. Entonces, esas 9 prácticas es sacrificio a los hijos, adivinación, que desgraciadamente en la iglesia evangélica ya hay muchos adivinos, ¿verdad?, que se hacen pasar por profetas y llegan y el Señor te dice y puras adivinaciones. Y por eso a la gente le encanta, ay, ya me adivinaron que voy a tener un carro del año el próximo año, ¿verdad? Y ya me adivinaron que yo voy a ser un apóstol y ya me adivinaron y ellos piensan que es el gran profeta. No, son puras adivinaciones. Dentro de la iglesia evangélica, desgraciadamente, ya se metió todas estas cosas. De hecho, todas estas cosas las ves dentro de la iglesia evangélica. Hay algunos lugares en donde te dicen, mira, tu papá que ya se murió, pero tenías tú que pedirle perdón de muchas cosas y nunca se las pudiste pedir perdón. A ver, mira, fulanito de tal, a ver, Roberto, ven, pasa y ponte aquí al frente. Mira, él va a estar representando a tu padre que ya está muerto, que ya está en la tumba. Ahora a él pídele perdón y en estos momentos se manifestará el espíritu de tu padre para que tú le pidas perdón y que... No, pero unas cosas que se ven en algunas iglesias entre comillas, porque eso es chamanería, eso es brujería, hechicería. O sea, empiezan a confundir, empiezan a hacer un sincretismo dentro, así como critican, la iglesia romana, ¿verdad?, practica y hace el Día de Muertos, sí, pero también dentro de muchas iglesias evangélicas también hacen un chorro de cosas bien feas. Y la verdad es que me da tanta tristeza, ¿verdad?, ver que realmente la iglesia evangélica requiere urgentemente también de otra reforma. Así como la reforma que se hizo hace 500 y tantos años, ahorita se requiere también una buena reforma dentro de la iglesia evangélica. Luego habla de los agoreros, de los sortílegos, que son los hechiceros también, brujos, encantadores, magos,
y lo que se le llama nigromantes, que son los que consultan a los muertos. Así se les llama a los que consultan a los muertos, son los nigromantes. Y hay gente de aquí que estoy seguro que algún día fue, ay, es que quiero hablar con mi abuelita, o quiero hablar con mi tío, a ver dónde dejó, ¿verdad? Ahí las escrituras del terrenito que por ahí no lo iba a heredar, o qué sé yo, y ese tipo de cosas son, pero como lo dice aquí, abominación. Mire, la palabra abominación viene del griego, no es cierto, del hebreo, perdón, que quiere decir toeba y significa repulsivo, detestable, ofensivo a la santidad de Dios. Eso es lo que quiere decir la palabra abominación. Entonces, cuando nuestro Dios a través de la Escritura nos está diciendo, esto para mí es abominación, es algo totalmente detestable delante del corazón de Dios. O sea, no son cosas sencillas las que el día de hoy el Señor nos está hablando. Son cosas de mucha relevancia para que nosotros las podamos entender. Dios no se complace con la muerte ni con los muertos. Él es Dios de vivos, no de muertos. Él es Dios de vivos, no de muertos. Él no tiene nada que ver. De hecho, ¿qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz? ¿Nadie sabe? Venció a la muerte para darnos vida eterna. Eso es precisamente lo que Jesucristo vino a hacer. O sea, ¿cómo alguien se atreve a festejar la muerte cuando nuestro Dios, por eso fue encarnado en Jesucristo? Para que de esa manera Él venciera la muerte y que ya pudiéramos tener vida eterna. Por eso la Biblia a los cristianos no les dice porque murió Pablo o murió Pedro, no, dice durmió. Porque para un cristiano ya no hay muerte, hay vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios, si es que realmente lo creen. Acompáñenme a Isaías 8:19, que dice así: y si les dijeran, pregunten a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, respondan, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea, precisamente de ahí viene esa frase, ¿verdad? No, ni le ha amanecido. O sea, se ve que no sabe ni de lo que está hablando. ¿Por qué? Porque son personas que en vez de consultarle a Dios, se atreven a ir y consultarle a los muertos. Por eso es que nosotros encontramos muchas historias en la Biblia. Incluso el rey Saúl, que fue un rey nefasto, que fue totalmente reprobado por Dios. ¿Por qué? Porque él no era un rey conforme al corazón de Dios. El rey que era conforme al corazón de Dios era el rey David. Pero ¿qué sucedió? El rey Saúl se la pasó haciendo muchísimas tonterías en todo su reinado. Y una de las peores, y fue con lo que fue a cerrar con broche de oro, fue a querer consultar a alguien que ya estaba muerto, al profeta Samuel. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Y precisamente ahí vemos como siempre todos esos que le consultan a los muertos, todos esos nigromantes, son una bola de charlatanes. ¿Por qué? Porque en ese momento se presentó delante de él Samuel, pero simplemente la Biblia dice que venía ¿de dónde? Que venía de abajo. ¿Ustedes creen que el profeta Samuel no estaba en el reino de los cielos? ¿Cómo que venía de abajo? Y luego el profeta Samuel sí le dijo una verdad a Saúl, al rey Saúl. Le dijo, vas a estar conmigo. ¿Pero qué? No era realmente Samuel, era un demonio el que se le estaba presentando. Por eso les tengo una noticia: todos aquellos que están queriendo consultar a los muertos, si se les aparece alguien, no es su familiar,
pues un demonio, porque su familiar ya está donde debe de estar, ¿verdad? Porque después de la muerte viene, ¿qué dice? El juicio. Nada de calles que andan por aquí, los espíritus, y andan, no, eso es una mentira, es un mito. Son puras mentiras que Satanás ha inventado a través de los mitos de la gente. Si a ti un día te atreviste a estar consultando a tu familiar fulanito y de repente oíste voces o hubo ciertas manifestaciones, no era tu familiar, era un demonio. Y eso fue precisamente lo que se le presentó en esos momentos al rey Saúl. Entonces, ¿qué sucede? Que todos nosotros debemos entender realmente lo que sucede con esas cosas, para que no te vengan con cuentos, para que no te vengan con mitos y que no te sorprendan, sino que al contrario, tú puedas ser luz en medio de esa oscuridad que toda la gente tiene. Amén, familia. Luego dice en el 21: y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Eso es lo que va a suceder con todos aquellos que estén consultando a los adivinos. Eso es lo que va a suceder con todos aquellos que quieran brincarse la soberanía de Dios. Porque en la soberanía de Dios, cada uno de nosotros tenemos un destino que ya está escrito por Dios. Él es el único que sabe tu destino y el mío. Por eso es que si tú agarras y quieres, es que voy a ir con un profeta, dicen que el profeta fulanito de tal, por muy evangélico que te diga que es ese profeta, te voy a decir una cosa: si tú estás pensando en saltarte la soberanía de Dios para que te digan cuál es tu futuro, tú también estás cayendo en estas problemáticas de estar consultando no a Dios, sino a espíritus que no vienen de parte de Dios. ¿Sí me estoy explicando, familia? Porque la verdad es que en muchos lugares han habido unas confusiones. Es más, yo no sé si les platiqué hace poquito, yo mismo, porque por eso dice la palabra que engañoso es el corazón, ¿verdad? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Hace poquito yo estuve en una reunión en donde había un apóstol y un profeta, y me dijeron todo lo que se supone que ellos ni siquiera sabían. Me dijeron dato y seña, mi esposa también, y ¿qué creen? Que me emocioné. Y me dijeron que yo era un apóstol y que yo esto, y me dieron dato y seña. Hagan de cuenta que a alguien ya les había pasado la biografía de todo lo que yo era y lo que había sido. Y yo de momento dije, no, este sí es profeta, este sí es profeta. Y cuando me puse a platicar con mi Dios, que estaba en oración, preguntándole yo, Señor, dime si realmente me debo de guiar por las cosas que esta persona me dijo. Y él me hizo 3 preguntas. Me dijo, ¿eso que él te dijo te edificó? No. ¿Eso que él te dijo te exhortó? No. ¿Eso que él te dijo te dio esperanza? No. Porque la Biblia dice que la profecía trae edificación, trae exhortación y trae esperanza. Entonces ninguna de esas 3 cosas, no, nada más fue pura adivinación. Entonces el mismo Señor me lo dijo. Ese no era un profeta, era un adivino. Era un adivino. Y yo estaba cayendo en el juego de un adivino. ¿Me explico? Entonces, si nosotros no ponemos atención a la voz de Dios, por medio de nuestras emociones podemos llegar a caer en herejías. Podemos llegar a caer en ir caminando en sentidos totalmente opuestos a los designios que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Número 3. Dios llama a su pueblo a ser perfecto y apartado. Digan conmigo, apartado. ¿Y por qué les digo que repitan esta palabra? Porque precisamente
nosotros debemos de entender que si somos hijos de Dios, la palabra santo quiere decir apartado para Dios. Entonces, por eso es que yo no debo de compararme con el mundo, porque ese es el grave problema de la vida de un pseudo-cristiano, familia. O sea, yo veo, y sobre todo los jóvenes, ojalá que estén poniendo atención, jóvenes, los niños también, pero principalmente los jóvenes. Los jóvenes son los más vulnerables para decir, pero pues, ¿por qué si mi primo lo hace, por qué yo no lo he de hacer? ¿Por qué si en mi escuela lo hacen, por qué yo no lo he de hacer? ¿Por qué si es la moda, por qué yo no he de estar a la moda? Y todo eso es precisamente, ¿por qué? Porque no entienden la investidura en la que se encuentran ellos. Yo les voy a decir una cosa. Ustedes vean en esas películas o programas, ¿verdad? De las épocas de los reinados, de las épocas de los duques, de todas esas personalidades. Ustedes ven que un príncipe se vestía y se comportaba de la misma manera que todos los jóvenes y los plebes, ¿verdad?, de aquel entonces. Lógicamente que no, ¿verdad? Aunque no me contesten, pero lógicamente que no. ¿Por qué? Porque ellos son diferentes. Y eso es precisamente lo que la Biblia nos promete. ¿Y saben qué? Que a veces nosotros precisamente no entendemos el privilegio que tenemos de ser apartados para Dios. Y precisamente por eso, si mi compadre toma, pues yo he de tomar también. No, estás muy equivocado, porque tú eres hijo de Dios. Dice claramente la palabra, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Y un verdadero hijo de Dios sabe lo que le conviene y lo que no le conviene. Y precisamente por eso es que tenemos que ver que Dios nos ha llamado para ser su pueblo, para ser su familia, para ser su descendencia. Pero yo, ¿cómo voy a poder ser su descendencia si ni siquiera me parezco a él en lo más mínimo? A los apóstoles por eso se les empezó a llamar cristianos, porque la palabra cristiano quiere decir Cristo pequeño. Era un apodo precisamente que se les estaba dando a los apóstoles, porque ellos hacían lo mismo que hacía Jesucristo. Pues a eso hemos sido llamados todos nosotros, familia. ¿Ustedes se imaginan a Jesucristo bien borrachito? ¿Ustedes se lo imaginan ahí fumando, echándose su tabaquito, ¿verdad?, como le llaman todos esos hijos del diablo? Perdón, pero si no eres hijo de Dios, dice la Biblia claramente, el que no es conmigo, contra mí es. ¿Me explico? O sea, el que no es hijo de Dios, entonces es hijo del diablo. Entonces, si tú eres una persona que no representas a Jesucristo a través de tu forma, a través de tu manera de vivir, a través de tus palabras, a través de decir, no, yo no tomo, no, yo no fumo, no, yo no me drogo, no, yo no celebro el Halloween, no, yo no celebro el Día de Muertos, no, yo no digo groserías. Muchos, y sobre todo los jóvenes, es que van a decir que qué aburrido. Pues qué importa lo que digan ellos. Hay que ver lo que está diciendo nuestro Dios, el Todopoderoso, al cual en cualquier momento vamos a tenerlo frente a frente y vamos a entregarle cuentas de todas nuestras acciones, incluso hasta de nuestros pensamientos le vamos a entregar cuentas a nuestro Dios. Él sabe perfectamente lo que ahorita tú y yo estamos pensando. Él sabe realmente quién está recibiendo la palabra de Dios y quién la está rechazando. Cuando tú eres una persona que es que mira, pues todas mis amigas se meten con sus novios, se hacen esto. Sí, pues eso lo harán tus amigas, pero tus amigas no son apartadas para Dios. Pero si tú mismo o tú misma eres una persona que dice, no me importa que yo vaya y me meta con un hombre que no es mi esposo, pues tú con eso estás demostrando, estás dando evidencia de lo que realmente hay en tu corazón y a quién le perteneces.
Entonces eso es precisamente lo que aquí nos dice Deuteronomio 18:3. Deuteronomio 18:13 y 14. Con esto terminamos nuestra cita de Deuteronomio. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Creo que todos dijimos, ¿verdad?, que nuestro Dios era el Dios de la Biblia. O sea, es del que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está mandando? A que seamos perfectos. Dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú vas en contra de todo lo que Jehová tu Dios te está diciendo, quiere decir que entonces no es tu Dios, quiere decir que entonces no es tu Señor. Por eso cuando ores, ni siquiera le digas Señor, porque el Señor sí sabe lo que es la palabra Señor. O sea, no es lo que aquí en el occidente, ay, el Señor de la tienda, ¿verdad? Ay, el Señor fulanito. No. Estamos hablando de que en el original la palabra Señor precisamente está hablando de un señorío de aquella persona hacia tu vida. Cuando tú te atreves a decirle a Jesucristo Señor, es porque le estás entregando todo de tu vida. Toda tu agenda le pertenece a Dios. Todos tus pensamientos le pertenecen a Dios. Todas tus acciones le pertenecen a Dios. Entonces imagínate que tú vengas de estar pecando, de estar haciendo las cosas que van en contra de Dios, y que digas, ay, de veras, ya me toca mi devocional. Señor, mi Dios, Señor. Él ni siquiera va a inclinar el oído para escuchar, porque va a decir, como lo hemos visto en la palabra, ¿verdad? Tú con tus labios me estás honrando, pero tu corazón viene de estarse revolcando con una persona que no es tu esposa. Tú con tus labios estás pidiéndome algo para que yo venga en misericordia delante de ti, pero tú no tienes piedad en tu corazón y no te importa estar pecando en contra de mi corazón. Tú eres una persona que viene, Señor mi Dios, pero también has consultado a los muertos. Señor mi Dios, pero también vas y te andas haciendo limpias. Dices, Señor, Señor, sí, no, tú me estás diciendo eso solamente con tus labios, pero tu corazón no me pertenece. Por eso entendamos, familia, entendamos claramente con quién estamos tratando. Estamos tratando con alguien que nos ha dado el privilegio de apartarnos, de decir, tú ya tienes ese dominio propio para decir no a los pecados, para decir no a la homosexualidad, para decir no a las mentiras, ¿verdad? Porque muchas veces la gente piensa que hay mentiritas piadosas, pero no existen las mentiritas piadosas. La mentira es mentira, y el padre de la mentira se llama Satanás. Y a los mismos fariseos Jesús les dijo que eran hijos del diablo, personas que se sabían de memoria la Biblia, y les dijo, ustedes no pueden ser hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque son mentirosos. Entonces entendamos, familia, entendamos realmente lo que a Dios le agrada y lo que realmente también da evidencia de que tú y yo somos hijos de Dios. Amén. El que celebra la oscuridad niega con sus actos al Dios que lo llamó a la luz. Porque a todos los cristianos Dios nos ha llamado a la luz. ¿A la qué? A no los escuché. ¿A la qué? A la luz. Entonces, todos y cada uno de nosotros tenemos la obligación, tenemos la responsabilidad, pero por sobre todas las cosas tenemos el privilegio de llevar esa luz a las tinieblas. No ser parte, ¿verdad? No ser parte de esas tinieblas y estarnos envolviendo entre las tinieblas.
Amén. ¿Sí, jóvenes están allá? ¿Me están poniendo atención? Gloria a Dios. Segunda de Corintios 6:14, acompáñenme por favor a Segunda de Corintios. No se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Y seré para con ustedes por padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Esto es una de las promesas más hermosas que contiene la Biblia. Pero aquí estamos encontrándonos con una promesa para los hijos, pero también con una promesa para los que no quieren ser sus hijos. Porque tú no vas a querer ser hijo de Dios solamente con tus palabras, sino principalmente con tus acciones. Porque sabemos perfectamente que uno debe de confesar, ¿verdad?, con tu boca que Jesús es tu Señor, pero sobre todo necesitas creerlo en tu corazón. De nada sirve que lo confieses con tu boca, porque si tú lo confiesas con tu boca y no lo crees en tu corazón, te quedas a medias. ¿Y qué crees? Que a los tibios Dios los vomita. Y eso es desgraciadamente lo que hace todo religioso. Con su boca lo confiesa. Muchas veces aquí lo cantamos, ¿verdad? Y yo le pido a Dios, ¿verdad?, que los muchachos que están aquí dirigiéndonos en la alabanza caminen en una verdadera santidad. Porque imagínense qué horrible, ¿verdad?, que cada domingo estén confesando con su boca y con sus acciones hagan todo lo contrario a lo que dice la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque eso es peor que ser frío o que ser caliente. Porque a los tibios de su boca los vomita nuestro Señor Jesucristo. Es abominación para todo aquel que es un cristiano a medias. No, delante de los ojos de Dios eso es abominación. Y aquí estamos viendo, mucha gente utiliza esta cita que dice, no te unas con nadie en yugo desigual, y muchas veces esta cita la usan para decir, mira, si tú eres cristiana no debes de tener un novio que no sea cristiano, y lo usan para eso, y podríamos a lo mejor forzar un poquito la cita para que sí encajara en esa enseñanza, pero en el contexto literario, en el contexto en el cual se les está hablando en estos momentos a los corintios, no tiene mucho que ver con esa situación, sino precisamente tiene mucho que ver en cualquier situación en la que tú te asocies o te hagas amigo de personas del mundo. Yo no digo que no tengan amigos en el mundo, claro que debemos de tenerlos y precisamente debemos de tenerlos para evangelizarlos, pero que sean tus mejores amigos, aguas. Tienes que ponerte a recapacitar si tu mejor amigo o tu mejor amiga no tiene las mismas convicciones que tú. Tienes que recapacitar si tu novio o tu novia no tiene las mismas convicciones que tú. Es más, yo les voy a decir algo. Yo, en mis dogmas, no estoy diciendo que esto sea bíblico, y esto entiéndanlo y pongan mucha atención de lo que estoy diciendo. En mis dogmas, en mi manera de pensar, si yo veo que una muchacha anda de novia, una muchacha cristiana anda de novia con un muchacho que no es cristiano, yo me pongo a dudar mucho de que esa muchacha sea cristiana. Porque esa es una muy buena evidencia
de darte cuenta de que esa persona es temerosa de Dios. Porque ahorita lo dijimos y lo hemos dicho, y la Biblia lo dice claramente: el que no es hijo de Dios es hijo de ¿quién? ¿De quién? Entonces, imagínate si tú eres una niña cristiana y andas con un niño que no es cristiano. ¿Quién es tu suegro, niña? ¿Y tú crees que Dios quiere ser suegro de un hijo del diablo? No. O sea, no ve. Por donde la quieras ver. Tú estás poniendo tu mirada en los chavos del mundo. Pues pregúntate si eres cristiano. Pregúntate si vas a ir al reino de los cielos. O sea, por donde la queramos ver. Por donde la queramos ver. Hay muchas evidencias que nos muestran a nosotros mismos, y se los digo porque así me pasó a mí. Yo andaba en el cristianismo y seguía yo poniéndome mis borracheras, hasta que un día, ándale, el Espíritu Santo me mostró, y como dice mi esposa, más vale que sea flojito y cooperando, ¿verdad? Porque o es por las buenas, es por las malas o por la trágica. Entonces ha habido gente que ha tenido que ser por la trágica. De hecho, muchos de ellos que yo conozco ya están en la tumba, pero gracias a Dios, aunque fue trágico, pero Jesús los rescató. Pero qué mejor que sea flojito y cooperando, ¿no? Yo por eso, cuando entendí eso, dije: no, a mí el alcohol no me tiene por qué dominar. Hombre, pues soy hijo de Dios, yo tengo dominio propio. Así que a mí me hacen los mandados ese alcoholismo que en algún momento lo tuve porque no tenía Dios en mi vida. Pero ¿qué sucede? Que cuando tú no puedes con eso, aguas. Pues necesitas empezar desde el principio. Arrepiéntete y ven delante de nuestro Señor Jesucristo con ese verdadero arrepentimiento, pero con la fe de que Jesucristo te va a salvar. Amén. Den un fuerte aplauso a nuestro Señor. Ok, vamos a la conclusión. Número 1, Halloween y el Día de Muertos no son fiestas culturales, sino manifestaciones espirituales de un mundo que ama la oscuridad. Miren, de hecho les voy a... Es más, ya lo mandé ahí al grupo de WhatsApp. A ver si les llegó, sí les llegó a contestar. Aquí precisamente dice: aquí te explico el origen del Halloween y del Día de Muertos, sus raíces históricas, culturales y espirituales, y cómo se relacionan entre sí. Entonces miren, no lo voy a leer todo, al fin que ya lo tienen ustedes ahí en su WhatsApp, pero el Halloween es una fiesta pagana celta que es hecha para un dios pagano llamado Samaín. O sea, empezando por allí, precisamente los irlandeses se encargaron de empezar a hacer este tipo de fiestas paganas para celebrar un demonio. O sea, nada más imagínense por dónde va la cosa. Luego, más adelante, la Iglesia Católica adopta, precisamente, miren, aquí les voy a leer parte de eso. Aquí, en la Iglesia Católica, miren, les voy a leer lo del principio. Dice: origen del Día de Muertos, raíces prehispánicas. Antes de la llegada de los españoles, los pueblos mexicas, mayas, purépechas y totonacas ya celebraban ritos a los muertos. Creían que la muerte no era el final, sino una transición entre Mictlán, el lugar de los muertos. Se ofrecían comidas, flores y objetos a los difuntos para acompañarlos en su viaje. Sincretismo con el catolicismo. Con la evangelización, los españoles introdujeron el Día de Todos los Santos, que se celebra el 1 de noviembre, y el Día de los Fieles Difuntos, el 2 de noviembre.
Las tradiciones indígenas se fusionaron con las católicas, dando origen a lo que hoy conocemos como Día de Muertos. En México se considera el 1 de noviembre para los niños fallecidos, angelitos, entre paréntesis, y el 2 de noviembre para los adultos. Entonces, aquí más estoy buscando una parte en donde precisamente la palabra Halloween es una palabra, aquí está, miren. En el siglo VIII, la Iglesia Católica instituyó el Día de Todos los Santos, que quiere decir Halloween's Day, el 1 de noviembre, y la víspera fue llamada Halloween's Eve, de donde proviene la palabra Halloween. O sea, el Día de Muertos viene de esa palabra también llamada Halloween. ¿Sí lo ven? Hoy estamos viendo en la televisión el día de hoy ya también festejan a las mascotas muertas, ya también. Para los que no escucharon, dice nuestro hermano Robert que también ya están celebrando el día de hoy a las mascotas muertas. Fíjense nada más hasta dónde llega la mente torcida del ser humano cuando no conoce a Cristo. Y sí, efectivamente, luego viene también lo de las luminarias. O sea, dense cuenta cómo precisamente la humanidad, como la misma Biblia lo dice, va de mal en peor, ¿verdad? Lo estoy parafraseando, pero dice claramente que la maldad va a ir aumentando, ¿verdad? Va a ir aumentando, y precisamente el amor de muchos se va a ir enfriando, y eso lo estamos viendo incluso en nuestros gobiernos. Ahora estaba platicando con Robert esas situaciones tan horribles que estamos viviendo en México y bueno, en todo el mundo. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo la palabra de Dios. El mundo entero no busca de Dios. Si nosotros, los mismos cristianos, familia, luego por eso es que aviento sermones tan fuertes, porque la verdad, nosotros los mismos cristianos no hacemos lo que debemos de hacer y nos la pasamos haciendo lo que no debemos de hacer. Y eso es precisamente el problema. No estamos contrarrestando nosotros como columna y baluarte de la verdad, no estamos contrarrestando toda la maldad que hay en el mundo. Toda esa maldad, de la única manera que se puede derrotar es con el bien, no con más mal. Y si se supone que nosotros tenemos la verdad en nuestras manos, que es la Biblia, que es el Espíritu Santo que está en nosotros, ¿qué estamos haciendo nosotros como pueblo de Dios? Por eso, como lo vimos desde el principio, nosotros no simplemente no debemos de practicar las cosas malas, debemos de reprenderlas. En todos los antros que hay aquí, ahí es donde se desarrolla tantísima maldad, y algunos de ustedes andan visitando esos antros, algunos de ustedes andan apapachando a toda la gente que está provocando lo malo, y no estamos nosotros evangelizando como debe de ser. Entonces aquí vemos claramente en esta conclusión, repito, Halloween y el Día de Muertos no son fiestas culturales, sino manifestaciones espirituales de un mundo que ama la oscuridad. Si realmente tú eres cristiano, tienes que odiar la oscuridad. Antes tú llegabas a practicar, ¿verdad?, ciertas cosas, pero ¿qué sucede? Ya no más, ya no más. O sea, yo lo he visto, cuando alguien verdaderamente da evidencias de ser un cristiano, de ser un nacido de nuevo. Muchas veces a mí se dicen, no, pastor, es que fíjese que antes, pues sí, cuando andaba yo en la rebeldía, pero ahora no, ahora soy una persona diferente. Y eso se nota inmediatamente. O sea, se ve lo que ahora dicen tus palabras, ahora lo que dicen tus acciones, a quién es a quien ahora frecuentas. Un verdadero cristiano, sus mejores amigos son cristianos. Un verdadero cristiano, sus relaciones amorosas son de otros cristianos. Pero ¿qué sucede? Que si nosotros no entendemos esta parte, pues desde aquí ya andamos fríos, ¿verdad? Luego, número 2, el cristiano no puede rendir culto a los muertos ni participar en lo que Dios llama abominación. Si Dios llama abominación a una actividad, tú también la debes de llamar, si es que eres cristiano, si es que eres nacido de nuevo. Número 3, no puedes jugar
con las tinieblas sin manchar tu luz. Escuchen eso, jóvenes, sobre todo. O sea, dice la Biblia que somos luz, ¿verdad? Entonces, si tú entras en un lugar lleno de tinieblas por tu propia cuenta, y no me salgas, es que fui ahí a evangelizar a los borrachitos, ¿verdad? Fui a un table dance, ¿verdad? Fui a imponer manos ahí y a estar evangelizando. No me salgan con sus rollos, ¿verdad? Porque a mí me pueden chorear, ¿verdad? Como ustedes dicen, pero a él nadie lo engaña. A nuestro Dios nadie lo engaña. Es como, imagínate una novia que está vestida de blanco. O sea, tú crees que va a decir, ahorita se me antoja ir a echar brincos ahí en un charco lleno de lodo. Es más, ni siquiera vas a querer pasar cerquita. ¿Por qué? Porque estás vestida de blanco. Con tantito que a lo mejor el aire de repente levante por ahí una hojita y te caiga en el vestido, ya te lo manchó. Pues espiritualmente es lo mismo, familia. Entendamos. Nada que yo brinco el fuego y nada me pasa, que no, hombre. No. Si tú estás queriendo jugarle a la oscuridad, como dice aquí, no puedes jugar con las tinieblas sin manchar tu luz. Si tú estás jugando con las tinieblas, vas a manchar tu luz. Y esto lo dejo en la conciencia de todos ustedes, familia. Ustedes saben que yo no soy de esos religiosos que nada más ando dándoles bibliazos no, pero una cosa es la cuenta que cada quien le vamos a entregar a Dios. Y otra cosa es, es que pues el pastor no dijo nada de esto, o que no dijo nada de aquello, pero cuando está en el púlpito sí lo dijo. Así que aguas. A lo mejor hay veces que yo no digo nada para que no dejen de invitarme a las fiestas, ¿verdad? Pero la verdad, a Él sí le vamos a entregar cuentas. Ya cada quien sabe en lo personal la cuenta que se le va a entregar al Señor, no al pastor, porque a mí nadie de ustedes me tiene que entregar cuentas. Yo estoy aquí para darles el mensaje. Eso es lo que estoy haciendo en estos momentos. Yo les estoy dando el mensaje. Que luego por eso odian al pastor, ¿verdad? Porque creen que él es el mensaje. No, hombre. Ahora sí que ni Dios lo quiera, pues Dios estaría usurpando lo que solamente Él es. Yo soy el mensajero. Yo soy el que estoy dando el mensaje, y por eso es que muchas veces yo no estoy ahí como cuchillito de palo, ni mucho menos. Yo doy el consejo, si lo quieren seguir, allá ustedes. Si ustedes ven que, el pastor ya no me ha dicho nada de esto, aquello, porque cada quien vamos a entregar cuentas delante del Señor. Cada quien. Pero eso sí, aquí el Señor me ha dado una investidura para dar un mensaje que si ustedes lo quieren recibir, gloria a Dios. Si ustedes quieren cerrar su corazón, incluyéndome a mí, porque también el mensaje siempre es para mí. Si queremos cerrar nuestro corazón, nosotros vamos a dar cuentas a nuestro Señor en el momento en que estemos cara a cara con Él. Amén. Ok, pónganse de pie, por favor, familia. Vamos a leer una cita con la cual ya esta cita nos va a dejar bien entendido en qué debemos aplicar nuestra enseñanza. En Josué 24:14 nos encontramos con una cita que es parte de la ley moral de Dios, aunque esté en el Antiguo Testamento, pertenece al corazón de nuestro Dios y pertenece también a la instrucción divina que se le da a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos encontramos con Josué, una persona que fue el relevo, no el reemplazo, porque una cosa es reemplazo y otra cosa es relevo. Fue el relevo de Moisés, un hombre muy piadoso, un hombre lleno del corazón de Dios, un hombre lleno de temor hacia nuestro Dios, un hombre ejemplar. ¿Por qué? Porque él tenía puesta su mirada en Jesucristo. Y porque él tenía puesta su mirada en Jesucristo de una manera pastoral, así como yo lo estoy haciendo aquí con ustedes. Él se presenta delante del pueblo de Israel al ver que el pueblo de Israel estaba lleno de muchísimos pecados.
al ver que el pueblo de Israel estaba caminando en sentido contrario de como la Sagrada Escritura ya les había dicho claramente que tenían ellos que caminar. Pero Él viene a darles una reflexión al pueblo de Israel, como en estos momentos Dios a través de su pastor les viene a dar un consejo y les viene a tratar de inspirar a que nosotros tengamos ese mismo corazón que vemos que tuvo el pueblo de Israel en estos momentos. Dice así la palabra en Josué 24:14 en adelante. Ahora pues, teman a Jehová y sírvanle con integridad y en verdad, y quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan a Jehová. Y si mal les parece servir a Jehová, escojan hoy a quién servirán: si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo y al amorreo que habitaba en esta tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podrán servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá sus rebeliones y sus pecados. Si dejaran a Jehová y sirvieran a dioses ajenos, Él se volverá y los hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: ustedes son testigos contra ustedes mismos de que han elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre ustedes e inclinen su corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz, ¿qué dice? Obedeceremos. Pues ojalá, familia, que todos los que estamos aquí presentes y también aquellas personas que nos ven por internet podamos decir no solamente con nuestras palabras, sino con nuestro corazón, como dice aquí: a Jehová nuestro Dios serviremos, y solamente a su voz obedeceremos, porque esto conlleva muchísimo. Acuérdense, precisamente el Padre dijo delante de los discípulos de Jesús, delante de Moisés y delante de Elías, dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Entonces, si tú y yo estamos de acuerdo con Josué y con todo el pueblo de Israel en lo que estaba sucediendo en estos momentos, nosotros debemos de entender que la única voz que necesitamos y que debemos de escuchar es la de Jesucristo, familia. Y espero que lo hagamos diariamente a través de su Sagrada Escritura. Espero que lo hagamos diariamente poniendo por obra todo lo que la palabra dice, y que usemos ese dominio propio que el Señor ya nos ha dado, ¿verdad? Porque muchas veces decimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y efectivamente todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero
Pero ¿sabes cuándo? Es cuando damos evidencia de ello. Cuando le decimos no a aquella influencia que me llevaba al adulterio. Cuando decimos no a aquella influencia que me llevaba a la homosexualidad. Cuando decimos no a aquella influencia que me llevaba a las drogas, aquella influencia que me llevaba al alcoholismo, aquella influencia que me llevaba a estar mintiendo, aquella influencia que me llevaba a estar transando en la empresa o robando en alguna tienda comercial o haciendo todas aquellas cosas que hacías cuando eras de Egipto, como dice aquí la palabra. Pero ahora tú ya eres libre, porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos ha dado libertad. Y esa libertad es para decirle no al pecado, no a la oscuridad, no a la brujería, no a la hechicería, no a esas fiestas, no solamente las de Halloween, sino esas fiestas que muchas veces están peor todavía que hasta las del Halloween, ¿verdad? Esas fiestas donde encuentras prostitución, esas fiestas en donde encuentras drogadicción, en donde encuentras tabaquismo, donde encuentras tantas cosas que están echando a perder ese cuerpo que Dios te dio. Y como aquí lo acabamos de leer hace ratito, un cuerpo que no nos pertenece. ¿A quién le pertenece el cuerpo de un cristiano? ¿Es templo de quién? El Espíritu Santo. Imagínense, una vez un pastor decía, imagínense al Espíritu Santo ahí adentro, ahí entre el humo que le está echando aquel fumador, ¿no? Imagínense al Espíritu Santo ahí viendo el hígado cómo se está pudriendo con tanto alcohol que le estás echando. Imagínense al Espíritu Santo en un acto de homosexualidad. Imagínense al Espíritu Santo ahí con una persona que no es tu esposo, no es tu esposa. Entendamos lo que es ser cristiano. Entendamos lo que es ese privilegio que el Señor nos ha dado de ser parte de su familia, de ser parte, de más bien tener la oportunidad de obtener esa herencia que Él nos ha dado, que es el reino de los cielos. Halloween y Día de Muertos son formas modernas de las abominaciones antiguas. No son inocentes tradiciones culturales, sino una puerta espiritual al mundo de las tinieblas. Nada que vaya en contra de la palabra de Dios es inocente, familia. Nada. Ay, es que esto lo hago porque tengo amor por esta persona. No me he casado con esa persona, pero tengo tanto amor. Hombre, ese no es el verdadero amor. Ese no es el verdadero amor. El único y verdadero amor proviene de Dios. Y cuando ese amor ágape está en ti, tú nunca vas a querer dañar a nuestro Señor Jesucristo con tus acciones. Ya sea en una fiesta, ya sea en tu casa, en donde sea, tú nunca vas a querer dañar a Dios. Amén, familia. Señor, gracias te damos porque hoy nos has hablado. Te queremos pedir, Señor, en esta tarde ya, que toda esta palabra en la cual tú nos has instruido sea totalmente revelada por tu Espíritu Santo en nuestras vidas para poderla poner por obra en todos los días de nuestra vida, Señor. Te pedimos que tengas piedad y misericordia en todas estas fechas que se aproximan, Señor, sabiendo que así como nosotros los cristianos te hacemos culto a ti, Señor, para alabarte y glorificarte, estas son las